¿Cuántos somos? 7, ¿no? 2, 4, no, 5, 7, perdón. Somos 8 actualmente. Ya, 8. Entonces, yo creo que ya podemos ir empezando, ¿no? Sí, doctor, voy a ir empezando ya. Sí. Ok. Voy a compartir ya un ratito. ¿Se ve bien? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Sí se ve la pantalla, doctor. Se me escucha bien, ¿no? Sí, también. Ya, ok. Entonces vamos a empezar primero con el tema malformaciones del desarrollo facial. Si tienen alguna pregunta al terminar la clase, por favor, me las hacen, ¿ya? Vamos a empezar. El objetivo de esta primera presentación es que ustedes se familiaricen con algunos términos que justamente lo manejan muy bien los odontólogos, porque tiene que ver mucho con los maxilares. Recuerden que odontología también hace una especialidad que es bucomaxilofacial y ve bastantes maxilares. Y estos dos primeros temas que vamos a tratar, que es malformación en el desarrollo facial y el otro es tumores de origen odontogénico. ¿Ok? Un ratito. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí se lo escucha, doctor. Ya, ok. Entonces, lo que les decía era que vamos a centrarnos en el trastorno de los maxilares, ¿ya? Bueno, como algo genérico para recordar en biología, cualquier alteración que se produzca a nivel de los maxilares tiene que ver con el primer arco branquial, ¿ya? Repito, el primer arco branquial es el responsable de que si hay alguna alteración a este nivel, vamos a encontrar malformaciones en maxilar, tanto superior como inferior. Aquí, por ejemplo, vemos cómo hacia más o menos la séptima semana, vean cómo se va formando ya el tercio medio facial. Miren cómo a la unión de las dos partes, ¿no? Izquierda y derecha, van a formar lo que posteriormente va a ser la nariz. Décima semana ya está supuestamente formada. Es aquí donde ocurren algunas alteraciones y producen lo que conocemos como labio leporino o paladar hendido, ¿no? No sé si han escuchado hablar de ello o si han visto. Es porque hay una alteración en, en este arco branquial. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, aquí tenemos otra imagen donde podemos ver cómo algunas estructuras faciales van a intervenir en el crecimiento del maxilar. En este caso, primero hablar de las bases biológicas del crecimiento sagital del maxilar superior, ¿ya? El maxilar superior, como ven ahí, es influenciado por el crecimiento del seno maxilar. Si ustedes ven, de 0 a 1 año, el seno maxilar no está bien desarrollado, se va formando más o menos de 1 hasta los 3 años, va creciendo, ya para que a los 11, 12 años el seno maxilar ya creció y empujó la pared anterior hacia adelante y hacia abajo. Noten también de que los dientes, que en un principio son los dientes que le decimos los dientes de leche, ¿no? Que son solamente temporales, ya después de erupcionar y quedar los dientes fijos, dejan también más espacio y hacen que el maxilar crezca también hacia abajo, ¿no? O sea, crecen hacia abajo y hacia adelante. Otra estructura que interfiere en el crecimiento del maxilar es el cuerpo del esfenoides, ¿ya? Miren cómo el cuerpo del esfenoides en esa imagen representa cómo crece hacia adelante y obviamente va a empujar las estructuras hacia adelante y hacia abajo. Aquí lo vemos mejor, más detallado. Vemos el cuerpo del esfenoides y vemos que en la parte media del cuerpo del esfenoides hay una zona que está de amarillo, que es la sincondrosis. A nivel de la sincondrosis existen las células que van a proliferar y van a hacer que este cuerpo del esfenoides crezca hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo también, como vamos a ver en el crecimiento de la mandíbula. Otras estructuras que interfieren en el crecimiento del maxilar está el tabique, la nariz propiamente dicha, ¿no? El tabique tanto óseo como cartilaginoso. La órbita también interfiere en el crecimiento del maxilar. Ojo, la órbita es un órgano móvil, ¿no? Dinámico, que va creciendo conforme uno va aumentando de edad, ¿verdad? Entonces también al ocupar un espacio, remoldea todo lo que es el cono orbitario y este cono orbitario empuja el maxilar también hacia abajo, haciendo lo que crezca, tanto hacia abajo como hacia adelante. Entonces es un factores de diferentes tipos que vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el complejo cráneo cérvico-mandibular, igualmente el esfenoide cumple un papel importante en el crecimiento del maxilar inferior, ¿no? Y gracias también a la fuerza de tracción de los músculos que se insertan en la mandíbula, van a producir este crecimiento como en forma de boomerang, ¿no? Como un boomerang. Ricketts en el año 72 identificó este punto XY y diferenció dos ejes, el eje condilar y el eje mandibular, con el propósito de establecer algunas patologías que se presentan a este nivel y pueden alterar el crecimiento del maxilar. ¿Ya? Acuérdense de ese nombre, Ricketts. La lactancia también influye en el crecimiento del maxilar porque como vemos, ¿no? El bebé está lactando, está respirando por la nariz, neumatiza los senos paranasales, estos crecen, ¿no? Y hace de que el maxilar tenga un adecuado crecimiento. Hay estudios que hablan al respecto, ¿no? Pacientes que han perdido la órbita, pacientes eh, eh, que no tienen esta lactancia materna de los primeros meses, tienen más factor de riesgo a desarrollar problemas a nivel de los maxilares. Le decía entonces que la etiología es multifactorial, ¿no? Hay muchos factores que van a interferir en el crecimiento, tanto extrínsecos como intrínsecos, ¿no? Propios de la persona y también externos, como por ejemplo estos teratógenos, ¿no? Algunos medicamentos que podrían ser teratógenos y que hay que tener mucho cuidado en darlos, sobre todo en el primer trimestre, si una persona está gestando, ¿ya? Aquí tienen una serie de fármacos, ¿no? Noten de que la fenitoína, el alcohol, el ácido retinoico, que se utiliza mucho en la parte estética, también puede dar trastornos a este nivel, ¿no? Radiaciones, infecciones maternas como toxoplasmosis, rubiola, herpes, también producen problemas a nivel de los maxilares. Ya, aquí miren, esta es la famosa oclusión, ¿ya? La oclusión no viene a ser otra cosa que la mordida, ¿ya? La mordida.
Cuando hablen de la mordida, ustedes tienen, cuando evalúen un paciente, tienen que ver todo, ¿no? Una de las partes que más vemos los médicos, ya sean médicos generales, internos, residentes, serumistas, es la cavidad oral, ¿no? Entonces, abra la boca, le evalúan la cavidad oral y le tienen que ver también la mordida, los maxilares, que no hay un tipo de aumento de volumen ni nada. Después de esta clase vamos a hablar de tumores de origen odontogénico para que vean que todo pueden encontrar ustedes en una buena evaluación. Entonces, la mordida es importante. La mordida es importante porque, como ustedes van a ver, depende mucho de la simetría y depende mucho de la función, ¿ya? Entonces, miren, si ustedes ven la imagen del lado derecho, es una mordida que está alterada, ¿ya? Porque debería ser como el dibujo que tenemos a la izquierda, ¿no? Y tenemos que evaluar esas distancias que nos dicen esos dos términos, el overjet y el overbite. El overbite es una distancia vertical, ¿ya? Vertical. ¿Cuánto debería tapar el diente superior al inferior? ¿No? ¿Lo ven ahí? Es más o menos 3 a 4 milímetros. Y el overjet es la distancia horizontal. ¿Cuánto debería haber en distancia entre el diente superior e inferior? También más o menos de 2 a 4 milímetros. No debería ser más. Si vemos la imagen de la derecha, ahí hay más de 4 milímetros, ¿verdad? Ahí hay casi 10 milímetros. Esa es una mordida alterada, ¿no? Una mordida abierta, una mala oclusión, ¿no? Ahorita vamos a ver los tipos de mordida según la clasificación de Angle, ¿ya? La clasificación de Angle tiene 3 tipos de mordida. La clase 1 es la que normalmente tenemos todos, ¿ya? El diente superior ocluye al inferior, un buen overbite, un buen overjet, y esa es la clase 1. La clase 2 se parece mucho a la foto que vimos hace un momento, ¿verdad? Está muy separado ese overjet, ¿no? Y el overbite también es una mordida profunda. El diente superior tapa mucho al inferior. Dijimos que solamente debería ser 4 milímetros. Aquí lo está tapando casi en su totalidad. Entonces es una mordida profunda, ¿no? ¿Qué ocurrió aquí? Puede ser que el maxilar superior creció mucho o puede ser que el maxilar inferior se quedó, no creció, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a diagnosticar. Y la clase 3 es la famosa mordida cruzada, la mordida, vamos a decir así, eh, invertida, ¿ya? Clase 3 prognatismo, ¿no? La mandíbula está adelantada, obviamente el overbite y el overjet son negativos, están invertidos, y aquí probablemente y la causa sea de que la mandíbula creció demasiado hacia adelante, ¿no? Creció demasiado, alterando la oclusión. Clase 3 prognatismo. ¿Cómo podemos llegar a un diagnóstico certero, ¿no? De que el problema es el maxilar superior, el maxilar inferior? Pedimos una radiografía lateral digital cefalométrica, ¿ya? Cefalométrica, lateral digital. Esta radiografía no es como una radiografía corriente que pedimos frontal, lateral, no. Porque si ustedes se dan cuenta, la posición de la cabeza está en un eje perfecto, ¿no? Bien guiado por esas dos estructuras que tienen en la parte frontal y aparentemente está totalmente derecha, ¿no? Eso nos permite ver algunas matrices importantes que luego se dibujan y para hacer el trazado de algunos puntos, como vamos a ver a continuación. Entonces aquí en este dibujo que se ha hecho sobre la placa, en un papel transparente, vamos a encontrar la silla turca, ¿no? Ahí se evidencia la silla turca. Vamos a encontrar la órbita, vamos a encontrar el nacium, que es donde nace la nariz. Vamos a encontrar la espina nasal, que está por debajo de la nariz justamente. Vamos a ver el mentón y el pogonium, que es por encima del mentón. Entonces, todo esto para delimitar nuestros puntos que ahorita vamos a verlo. También podemos ver ahí la vía aérea. Si ustedes ven,
de manera más oscura, la vía aérea se ve ahí permeable. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, es retrognata y la mandíbula está metida, esa vía aérea se adelgaza. Por eso estos pacientes tienen problemas para respirar. Una de las indicaciones de esta cirugía también es mejorar la vía aérea, ¿ya? Entonces, las matrices, y ahora después de las matrices yo voy a delimitar mis puntos. Esta es una cefalometría, ¿ya?, de Ricketts, que ya este es algo más técnico, no es necesario que lo aprendan. Miren cuántos puntos y cuántos vectores tenemos, ¿no? Para hacer un estudio exacto de cuál es el problema. Sin embargo, utilizamos la cefalometría de Steiner, que es una cefalometría más simple, antigua, pero simple, que puede servirnos para encontrar cuál es el problema, ¿no? Si es maxilar superior o el maxilar inferior. Aquí, en la cefalometría de Steiner, como ustedes ven, se ha trazado el dibujo sobre el papel, ¿no? Y hemos delimitado unos puntos, el punto S, el punto N, el punto A y el punto B, ¿ya? Los puntos S, N, A me van a dar un ángulo, ¿ya? Yo trazo las líneas, me van a dar un ángulo, y eso es para ver si que este ángulo está bien a nivel de maxilar superior. Vemos la tabla y el ángulo SNA debería ser 82 grados, ¿ya? Si les he dicho en un comienzo que la clase 1 es lo ideal y el diente superior ocluye al inferior, se supone que si el de arriba está en 82 grados, el de abajo debería ser menos, ¿verdad? 80 grados, como lo dice la tabla, ¿ya? Entonces, eso es una medición normal de los maxilares de una mordida clase 1, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí, en el prognatismo que dijimos? Miren, trazo igual mis puntos, trazo mis vectores y trazo los ángulos. El ángulo SNA está en 82 grados, como la tabla me lo manda. Eso quiere decir que el problema no es el maxilar superior. Si trazo el ángulo SNB, que debería ser 80 grados, en un prognatismo va a estar en más de 82, 83, 84, 85. ¿No? Entonces, eso quiere decir que la mandíbula está adelantada. Ese es el problema y me produce una mala oclusión, ángulo tipo 3. Hay una incompetencia labial, mordida abierta anterior, ¿no? El overjet negativo, como dijimos, pero lo llamativo es que el ángulo SNA está perfecto, porque el problema no es el maxilar superior, el problema es el maxilar inferior. ¿Cómo resolvemos eso? Haciendo una osteotomía sagital a nivel del ángulo mandibular. Noten de que luego de realizar la osteotomía vamos a exponer un nervio, ¿no? Con su van ahí, sus vasos. Ese nervio es el dentario inferior, el quinto 3. Mucho cuidado al hacer la osteotomía porque podemos dañar ese nervio, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es llevar a la mordida adecuada, o sea, un adecuado overbite y un adecuado overjet me va a permitir que esta persona tenga una buena oclusión, ¿no? Al yo fracturar a nivel del ángulo, puedo mover la mandíbula, retrasarla un poco, ¿no? Y después de ubicada la mordida, para eso utilizamos unos dispositivos para fijar la mordida, ya colocamos nuestras placas y tornillos de titanio donde quisiéramos. La micrognatia es lo contrario. La mandíbula, en vez de crecer hacia adelante, se quedó, no creció. De igual manera, hago mi cefalometría, mi ángulo SNA debe estar en 82 y el problema es que el ángulo SNB no llega ni siquiera a 70, 75, o sea, está muy atrás. De igual manera, en este caso, hacemos la osteotomía, pero en vez de retrasar la mandíbula, la adelantamos hasta llevar a un adecuado overjet, overbite, ¿ya? Ya saben qué cosa es overjet, ya saben qué cosa es overbite, ya saben qué cosa es una oclusión, ¿no? Ya saben qué cosa es un prognatismo, ya saben qué cosa es o micrognatia, ¿ya? Miren, micrognatia y microgenia, ¿cuál es la diferencia? ¿No? En la microgenia, ¿no? Si nosotros trazamos igual nuestros puntos, ¿no? Nuestras matrices, nuestros puntos, nuestros ángulos, aquí en la microgenia, el ángulo SNA y el ángulo SNB están bien.
La oclusión es tipo 1, buena oclusión. El problema está en el disconfort que tiene el paciente con su perfil. O sea, el problema del paciente es su perfil. Y su perfil es debido a que el mentón probablemente ha quedado un poco hipotrófico, ¿no? Entonces aquí se puede dar solución con algunas alternativas, como por ejemplo incluso relleno de su propia grasa, ¿no? Dependiendo de cuánta proyección quiero darle a ese mentón, puedo ponerle prótesis, ¿no? De silicona, como vemos ahí que hay preformadas, o puedo hacer una cirugía un poquito más invasiva, pero más definitiva, como es el avance con osteotomía y colocación de malla, perdón, una placa de titanio con tornillos también de titanio, ¿no? Entonces, eso es todo lo que refiere a trastornos en los maxilares. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ok, entonces vamos a continuar con los quistes y tumores odontogénicos. De igual manera, la currícula nos pide que le hagamos a ustedes eh, la referencia de estos tumores porque como médicos generales que van a hacer, tienen que saber que existen tumores de origen dentario, ¿no? Recuerden, estos también lo pueden manejar los odontólogos, sobre todo los bucomaxilofaciales, y también los médicos cirujanos de cabeza y cuello, como son nosotros en este caso, ¿no? Los tumores de origen odontogénico, entonces, quistes y tumores odontogénicos, vamos a ir nombrando los más representativos. La currícula nos pide que hablemos de los que están ahí marcados, ¿no? Porque hay una infinidad de tumores de origen odontogénico, ¿ya? Recuerden que muchas, mira, aquí también hay más, miren, ¿no? Pero la currícula nos pide que hablemos de los más frecuentes, ¿ya? Entonces quiero que vean esta imagen. Aquí está una imagen donde vemos la odontogénesis, ¿no? Vemos un diente y todas las estructuras que interfieren en el crecimiento de este diente. Vean que tiene, ¿no? Ligamentos periodontales, tiene una raíz, tiene esmalte, donde está la corona, la de arriba, ¿no? Entonces, todas estas estructuras podrían fallar en su desarrollo y dar como origen un quiste o un tumor, como vamos a ver. Recordar que los quistes son estructuras, más que todo, que tienen una cápsula y su contenido generalmente es líquido o semilíquido, ¿no? También puede haber quistes mixtos, pueden ser líquidos, pero contener algo sólido en su interior, ¿ya? El primer quiste que vamos a hablar es el quiste, los quistes del desarrollo, perdón, que uno de los más frecuentes es el quiste dentígero o folicular. Quiste dentígero o folicular. Em, Quiero resumir algo que se va a repetir en muchos de estos casos, ¿no? ¿Cuál sería la clínica o los síntomas de un paciente que tiene un tumor de origen odontogénico? Aumento de volumen a nivel de los maxilares y que está relacionado a un diente, ¿cierto? Aumento de volumen a nivel de los maxilares y que está relacionado o a un diente o a varios dientes. Son tumores o quistes de origen odontogénico. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la exéresis, sacarlo y incluir la pieza dentaria comprometida. Entonces, la clínica y el tratamiento se repite para todos igual, ¿ya? Por eso es que no vale la pena pues estar hablando de todos los quistes odontogénicos que hay, ¿no? Como les decía yo, en esa clasificación de la OMS del 2017, existe una infinidad de tumores de origen odontogénico, ¿no? Pero la clínica es la misma y el tratamiento es generalmente el mismo. Resección más inclusión de la pieza que está comprometida. ¿Ya? Pero bueno, vamos a hablar de los más frecuentes y vamos a diferenciarlos. Miren, este quiste dentígero o folicular, si ustedes ven esta imagen, es un corte coronal, ¿no? Se supone que las piezas dentarias deberían estar en vertical, tanto la superior como la inferior. Pero ahí vemos una pieza dental que está en horizontal. Y justamente si ven bien, está delimitada por un quiste, o sea, está incluida dentro de esa pieza dentaria está incluida dentro de un quiste que está en el maxilar superior derecho, ¿no? Entonces, si ustedes ven que un quiste contiene una pieza dentaria y
y ven a su vez que involucra la corona del diente, estamos hablando de un quiste dentígero o folicular. Dentígero o folicular es cuando incluye la corona del diente. Aquí vamos a ver más. Miren, acá este otro quiste, el de la imagen superior derecha, prácticamente engloba todo el diente, así que definitivamente incluye la corona. Y acá está un poco lateral, pero incluye parte de la corona, ¿no? Entonces es un quiste dentígero o folicular. ¿Ya? A diferencia de el queratoquiste odontogénico. Aquí, de igual manera, se ve un quiste ahí, ¿no? A nivel de la rama horizontal de la mandíbula. Es una radiografía panorámica. Y miren que está al lado del diente, pero aquí no incluye la corona. No incluye la corona del diente. Este es un queratoquiste odontogénico, también llamado un quiste primordial. ¿Ya? Como les decía, la clínica es el aumento de volumen y el tratamiento es el exéresis. Ahora vamos a ver los quistes inflamatorios. Los primeros que vimos eran los quistes del desarrollo, o sea, que se producen en el crecimiento, ¿no? Los quistes inflamatorios, que son los más frecuentes, casi 60%, la etiología es persistencia de unos restos epiteliales, ¿no? Y hay que enfocarnos mucho en esto porque tiene una posibilidad muy alta de malignización hacia carcinoma epidermoide. Ojo, carcinoma epidermoide, entonces pueden terminar en carcinoma epidermoide, por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de quistes. Los tumores odontogénicos son un grupo heterogéneo ya de tumores sólidos, ¿ya? Los tumores son algo sólido, no es, a diferencia del quiste que es más blando, este es un tumor de contenido sólido. Y también lo vamos a ver aquí en tumores de origen odontogénico, ¿ya? Por ejemplo, el fibroma odontogénico, ¿no? Es una neoplasia benigna, ¿no? Que nace, miren, cerca a los dientes o laterales a los dientes. Y mucho tiene que ver muchas veces con algo, unas lesiones crónicas que nosotros mismos nos podemos realizar, ¿no? Utilizando hilo dentales, utilizando palitos de dientes, utilizando a veces hasta los palitos de fósforo, un gancho, todo se meten al diente para limpiarlo y hay veces logran limpiarlo, pero también lesionan la mucosa y pueden producir un fibroma odontogénico, ¿ya? El cementoblastoma, como vimos la imagen en el inicio de la odontogénesis, el cemento radicular estaba ¿dónde? En la raíz. Entonces yo tomo una placa y veo una imagen como esta, rápidamente voy a decir que es un cementoblastoma, porque se inicia desde la raíz y tiene estas características, ¿no? Miren, ahí está ya la resección, como sale el diente con todo el cementoblastoma, ¿no? Es un tumor benigno. Vuelvo a repetir, la clínica, aumento de volumen relacionado a un diente, el tratamiento, la exéresis del diente, ¿no? Con el tumor, obviamente. El odontoma tiene una particularidad. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de tumores malignos, cuando nos dicen que los tumores son bien diferenciados o indiferenciados, ¿no? Cuando son bien diferenciados son porque se parecen a la célula de origen y los indiferenciados, pobremente diferenciados, son los que no se parecen y son los más agresivos, ¿verdad? Ya, en este odontoma estamos hablando de tumores benignos, no estamos hablando de malignos. En este odontoma tiene una particularidad parecida, ¿no? Cuando hablamos del odontoma compuesto es porque se parece a o se asemeja o todavía guarda la estructura de la célula de origen. En cambio, cuando es complejo es porque ha alterado toda esa estructura normal de la célula de origen, ¿ya? Sin embargo, sigue siendo benigno, no es maligno. Y obviamente el tratamiento es la resección del tumor y con la pieza dentaria que lo produce. Ah, aquí podemos detenernos un poquito más en este tumor, ¿no? Que es el conocido como ameloblastoma, ¿ya? Muy temido. El ameloblastoma, eh, lamentablemente, es también uno de los más frecuentes, y el ameloblastoma, siendo un tumor benigno, tiene la particularidad de dañar muchas estructuras, de ser muy agresivo, ¿no? Dejar muchas secuelas, porque no toma solamente un diente, puede tomar varios dientes, como vamos a ver en las siguientes fotos, ¿ya? Entonces, el ameloblastoma
tumor benigno, pero altamente destructivo y altamente recidivante. Por eso incluso que algunas veces la resección de este tumor, a diferencia de los otros, se hace con márgenes quirúrgicos, como si fuera un cáncer. Incluso en algunos pacientes llegan a hacer mandibulectomías segmentarias para sacarlo en bloque y hay que hacer reconstruir esa mandíbula con algún tejido, un injerto que contenga hueso, como por ejemplo un peroné. Entonces estamos hablando de cosas mayores, ¿verdad? Porque la resección de este tumor es algo más radical, como si fuera un tumor maligno. Tiene variantes, por ejemplo, uniquísticas, si ven la imagen de la izquierda, miren, es un solo quiste, pero miren cuántas piezas dentarias ha involucrado, ¿no? La segunda es sólida multiquística, ahí la ven, ¿no? La tercera es extraóseo periférica, a veces puede tomar incluso hasta la mucosa, ¿no? Y demoplástico, como lo ven en la última imagen de la derecha, es porque la estructura se ve totalmente alterada y es la más temida porque tiene alta probabilidad de recidiva, ¿ya? Como ven ahí en letras rojas, el 95% de las recurrencias se ven dentro de los primeros 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que controlar ese tumor como si fuera un cáncer, ¿no? El primer año cada 3 meses, cada 6 meses, el segundo año cada 6 meses, así, hasta esperar que pasen los 5 años libre de enfermedad, ¿ya? Porque, vuelvo a repetir, es un tumor benigno, pero es altamente recidivante y también agresivo y daña estructuras dejando secuelas. Y ahora vamos a hablar sobre tumores malignos de la cavidad nasal y senos paranasales. Hasta acá una pregunta. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, ok, miren. Como les estaba hablando de la odontogénesis, ¿no? Muchas estructuras interfieren en el crecimiento de un diente, miren, ¿ah? Entonces, imagínense de todo el maxilar, de la cavidad nasal y senos paranasales, ¿no? ¿Cuántos epitelios tenemos aquí? Muchos epitelios, ¿verdad? ¿No? Las neoplasias entonces pueden ser de diferentes tipos, de la mucosa snideriana, que es el epitelio escamoso, que está en la mayoría del tracto aéreo digestivo superior, puede ser glándulas salivales, puede ser tejido neuroendocrino, mucosa olfativa, puede ser músculo, cartílago, hueso, puede ser los propios dientes. Entonces, muchas estructuras dan como origen o pueden dar como origen a tumores malignos de la cavidad nasal y senos paranasales. Pero a la cabeza, ¿cuál es el más frecuente? Tumores de la mucosa snideriana, del epitelio escamoso. Entonces, lo más frecuente es el carcinoma epidermoide espinocelular o escamoso, que son sinónimos. Ojo, son sinónimos. Carcinoma epidermoide, espinocelular o escamoso. Son sinónimos, entonces eso es lo más frecuente porque se produce a nivel de estas células schneiderianas, ¿ya? Pero también pueden salir tumores malignos de origen glándulas salivales menores. Recuerden que las glándulas salivales mayores, parótida, submaxilar, sublingual, y las menores están en todo, son microscópicas y están en todo el tracto aéreo digestivo superior, ¿no? Son los que producen la saliva. Y eso puede dar un tumor también, maligno. En este caso sería el mucoepidermoide. Ojo, mucoepidermoide. En general, en cabeza y cuello, el más frecuente es el carcinoma epidermoide, pero si es de glándula salival, es el mucoepidermoide. El segundo en frecuencia sería el carcinoma adenoide quístico, pero si son tumores de origen de tejido neuroendocrino, estamos hablando del neuroblastoma olfatorio, ¿ya? La mucosa olfatoria. Y si hablamos de tumores de origen de hueso, cartílago, músculo, estamos hablando de los sarcomas, ¿ya? De los sarcomas, ¿ya? Entonces ven, miren la infinidad de tumores malignos que podemos encontrar en la cavidad nasal y senos paranasales. Pero repito, lo más frecuente es el carcinoma epidermoide y está corroborado por múltiples estudios. Esta es una imagen que está sacada del libro del Dr. Shah, ¿no? De la cuarta edición, donde se hace un estudio en el Hospital Memorial Sloan de Manhattan, con estudios múltiples de miles de pacientes atendidos a través de los años, donde
representa lo mismo, ¿no? Que el carcinoma epidermoide sigue siendo el primer puesto en frecuencia de tumores malignos en cavidad nasal y senos paranasales. ¿Y cuál es la ubicación más frecuente? ¿La cavidad nasal o senos paranasales? La cavidad nasal sigue siendo la predilección de la ubicación de estos tumores malignos. La etiología, recuerden, siempre puede estar ligado al tabaco, al consumo de alcohol, ¿no? Pero más tabaco. Preexistencia de un papiloma invertido. Sí, el papiloma invertido es un tumor benigno, pero se dice que tiene alta probabilidad de que ya en su estructura tenga un carcinoma in situ. Ya un 10%, como ven ahí. Algunos químicos como el níquel, utilizado en el procesamiento de materiales de acero inoxidable, el gas mostaza utilizado en la Primera Guerra Mundial, químicos en el procesamiento de cuero y polvo de madera también es un agente etiológico. Por eso siempre es importante preguntar al paciente en qué labora, a qué se dedica, a qué está expuesto, porque nos puede dar una luz de lo que puede estar padeciendo el paciente. ¿Ya? La clínica, los síntomas muchas veces son muy tardíos. ¿Y por qué? Porque recuerden que la cavidad nasal es una estructura muy amplia, ¿no? Es una estructura muy amplia que al tener espacio no da muchos síntomas, pues, ¿no? No da muchos síntomas y puede pasar desapercibido como si fuera una alergia, una rinitis, ¿no? Obstrucción por algo que le está produciendo el paciente mismo, no por un tumor, y nos puede engañar eso, ¿no? Igual, una epistaxis, ¿no? Hay pacientes que tienen constantemente epistaxis porque tienen unos vasitos ahí muy débiles, ¿no? Entonces hace de que pueda sangrar y pueda pasar desapercibido. Paciente que persiste a pesar del tratamiento, a pesar de que ya le evaluó otorrino, persiste con obstrucción o persiste con sangrado, no duden en mandar una rinoscopía. Una rinoscopía es entrar con una cámara y ver, y con eso sí vamos a diferenciar si es que existe algún tumor o no, ¿no? De ver algún aumento de volumen, algún tumor, ya rápidamente se debe actuar. Pero, como les digo, lamentablemente estos pacientes enmascaran el cuadro porque la cavidad nasal es un área muy amplia, ¿ya? Eh, etapas avanzadas ya son de mal pronóstico, ¿no? Pueden tener proptosis, ¿no? ¿Qué cosa es una proptosis? ¿Qué cosa es una proptosis? La proptosis es la salida del globo ocular, ¿no? Cuando se sale el globo ocular hacia adelante y hace que se vea el ojo así saltón, como le dicen, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? Incluso puede producir diplopías. ¿Por qué? Porque recuerden que el piso de la órbita, repito, el piso de la órbita es el techo del seno paranasal. Si el tumor rompe ese techo, que es una lámina bien delgada, el tumor se va a meter al cono orbitario, haciendo que el globo esté empujado hacia adelante y produciendo también diplopía. ¿Ya? Entonces, por ese motivo decimos que pueden producir proptosis y diplopía. Trismus, ¿qué cosa es el trismus? El trismus es la limitación para la apertura bucal. ¿Cuánto debería aperturar la boca una persona? Aproximadamente 4 centímetros y se mide del borde del incisivo superior al borde incisivo inferior. 4 centímetros, a veces 5, pero no menos de eso, ¿no? Porque menos de eso estamos diciendo que el paciente tiene problemas de TRI, limitación en la apertura oral por contractura involuntaria de los músculos masticatorios. En este caso sería porque el tumor ha invadido esta zona, este espacio masticatorio, ¿no? Infiltrando los músculos masticatorios, haciendo que no se puedan relajar y por eso se produce el TRI. Anosmia, cacosmia, obviamente por ya comprometer la parte olfatoria. Hipoacusia, recuerden que en la nasofaringe tenemos la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio no es otra cosa que un conducto que hace que se ventile el oído medio, ¿no? Por eso cuando estamos de viaje o nos vamos en avión, se nos tapa el oído, nosotros hacemos una valsalva y ¡plup! Se destapa, ¿no? Ese es, cuando hacemos esa valsalva, la trompa de Eustaquio se destapa. Entonces, esa ventilación hace que el globo el oído no se sienta así, ¿ya? Pero si está obstruido por un tumor, el paciente va a empezar a tener seromas, va a tener
otitis media serosa, ¿no? Y también va a presentar hipoacusia, ¿ya? Porque ya invadió esta zona. Adenomegalia cervical, muchos pacientes, como les decía en un inicio, pasan desapercibidos en su primera fase, ¿no? Porque la cavidad nasal es muy amplia y pueden debutar en el consultorio externo con una adenopatía en el grupo 2, fija, dura, que ustedes no saben de dónde viene, ¿no? Dicen primario desconocido. Probablemente puede venir de la cavidad nasal y senos paranasales. No hay que descartar esa posibilidad. Ya, adenopatía cervical. El diagnóstico, obviamente, una buena historia, una buena anamnesis y voy a pedir una tomografía. Ojo, la tomografía me va a servir para hacer el diagnóstico y también me va a servir para hacer de una vez mi pronóstico, ¿ya? Porque la tomografía me va a permitir hacer la línea de Ogren, ¿ya? La línea de Ogrens va a dividir, si es un corte sagital, yo trazo una línea del canto interno al ángulo mandibular y me va a dividir el macizo facial en infraanterior y supraposterior. Los tumores que están infraanteriores son de mejor pronóstico que los que están supraposteriores, porque ¿qué cosa tengo en la parte supraposterior? La base del cráneo. Entonces, ¿dónde es mejor que esté el tumor? ¿Fuera de la base del cráneo o cerca de la base del cráneo? Obviamente, más lejos, ¿no? Entonces, los infrainferiores son los menos peligrosos que los supraposteriores. Recuerden, línea de Ogren, supraposteriores son los de mal pronóstico. Bueno, vamos a decir así, exámenes auxiliares que me pueden servir son la biopsia, ¿no? BAF. La biopsia puede ser con aspiración o puede ser incisional. También otro tipo de pruebas como la resonancia magnética para ver compromiso de partes blandas, ecografía, ¿no? La angiografía y el PET-CT cuando hay un tumor muy escondido que no logro identificar. El tratamiento son maxilectomías. Antiguamente las maxilectomías se hacían totales, ¿no? Se sacaba media cara, el paciente se dejaba mucha morbilidad. Actualmente ya se ha decidido por ser menos agresivo y hacer maxilectomías más selectivas, ¿no? Si, por ejemplo, el tumor está pegado al piso de la órbita, es una supraestructura. Entonces yo voy a hacer una resección, una maxilectomía de la supraestructura. Si está hacia abajo pegado a la encía, hacemos una resección de la infraestructura, ¿no? De la infraestructura, ¿no? La encía o la parte inferior del seno, ¿no? Es la infraestructura. Y si está pegado al tabique o a la parte central, hacemos una mesoestructura, una maxilectomía de la mesoestructura. Es de la incisión de Weber-Ferguson, subciliar, lateral a la nariz y se extiende hacia la parte media de los labios. De esa manera yo puedo exponer de esa manera el maxilar en su totalidad y puedo hacer mi planeamiento para la resección del tumor, ya sea infraestructura, supraestructura o una maxilectomía total también, ¿no? Una vez que yo realizo este tipo de cirugía, obviamente voy a dejar un hueco ahí, ¿no? Una comunicación entre la cavidad nasal y el seno paranasal. ¿Cómo la tapo esta comunicación que un paciente no debería tener? Imagínense que un paciente coma, toda la comida se va a ir hacia arriba, hacia la cavidad nasal, o cuando habla no se le va a escuchar nada porque no va a tener la caja de resonancia que todos tenemos. Por eso ustedes ven que las personas que tienen labio leporino y paladar hendido tienen ese problema. No hablan bien, no se les escucha bien y cuando comen también a veces se aspiran porque se mete la comida a su nariz o se va a la vía aérea. ¿Ya? Mucho cuidado. Entonces, con estos pacientes, porque pueden tener esa probabilidad. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Tenemos que tapar ese agujero, esa comunicación que hay en maxilar que ha dejado de la cirugía. Le colocamos, pueden ser unos obturadores, ¿no? Que son como prótesis dentales. Trabajamos justo con rehabilitación oral, ¿no? Y hacen de que ellos nos intrasop coloquen estos obturadores para tapar el hueco, esa comunicación, ¿ya? Esas prótesis son removibles, el paciente se lo saca, lo limpia y se lo vuelve a colocar, como si fuera una prótesis dental de igual manera. Otro tipo de reconstrucción podría ser con colgajos libres, pediculados. Quiere decir que yo saco una estructura, ya sea el radial,
músculo radial, podría ser un tie flap, ¿no? Del muslo externo. Lo saco con vasos, dos venas y una arteria, piel, músculo, ¿no? Y lo llevo arriba. Lo anastomoso a los vasos faciales, ¿no? O cervicales, ¿no? Ya sea venas y arterias, las anastomoso y el tejido vive. Y ese tejido me va a servir de volumen para, para reconstruir este agujero que hemos dejado, ¿no? También se utilizan colgajos libres. Tratamientos complementarios, la radioterapia, quimioterapia y actualmente también se utilizan mucho los biológicos. El pronóstico es de acuerdo a cómo llega el paciente, ¿no? Generalmente a mayor estadio, peor es el pronóstico. Tanto de sobrevida a 5 años como recidiva, local o regional. De recidiva local, ¿no? Donde el tumor se encontraba antes y recidiva regional porque ya tuvo probablemente metástasis en los ganglios y vuelve a crecer en los ganglios, ¿ya? Factores de pronóstico, entonces, la línea de Ogren, dijimos, posteros superiores, ¿no? Supraestructura, invasión de estructuras como, por ejemplo, la órbita, si se ha metido la órbita ya, la base del cráneo, apófisis pterigoides o la zona infratemporal, ¿no? El espacio masticatorio, muy importante, extensión extranodal, ¿no? Que el resultado de patología salga con extensión extranodal. El tipo de tumor, si es pobremente diferenciado o indiferenciado, es más peligroso. Recidiva local o regional dentro del primer año también es un factor de mal pronóstico. Aquí estoy con el doctor Shah. Esta exposición está, eh, vamos a decir así, influenciada por su libro, ¿no? Yo recomiendo siempre que lo lean. Está en la currícula de la Ricardo Palma, que ustedes pueden utilizar el libro del doctor Shah en lo que respecta a toda patología de cabeza y cuello. Yo tuve la posibilidad de conocerlo en el 2014 en mi rotación como R3. Todo R3 tiene la posibilidad de ir a hacer una rotación internacional, sea cual sea la especialidad que ustedes elijan, junten su dinero desde ahora ya. ¿Ya? Porque lo ideal es que busquen hospitales de referencia mundial con respecto a su especialidad. El Memorial Sloan es un hospital de referencia mundial, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan abrir los ojos y ver qué es lo que hacen allá y poder traerlo acá a su país para poder hacerlo aquí, ¿ok? Entonces, eso es todo con respecto a tumores odontogénicos y cáncer de cavidad nasal y senos paranasales. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ¿no? ¿Todo No, claro? doctor, todo claro. ¿Todo claro? ¿Seguros? Voy a preguntar yo, ¿ah? A ver, ninguna pregunta. Ya, vamos a continuar entonces con lo que son traumatismos y fracturas del macizo facial. Ya, ya para terminar. Es una patología que vemos mucho en el hospital de policía porque los pacientes, pues que son policías, están muy expuestos a accidentes, traumatismos, enfrentamientos con la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Ah, para empezar, entonces, quiero que vean la imagen de este macizo facial, ¿no? Que lo vemos ahí y que tienen unas flechas que están en sentido vertical, ¿cierto? Estas flechas no son otra cosa que las columnas, los pilares, los arbotantes del macizo facial. Así como hay verticales, también hay horizontales. Entonces, vamos a hablar primero de los verticales, ¿ya? Si ustedes ven, hay una flecha que une el hueso frontal con el malar. Entonces sería el pilar frontomalar. Si ven la flecha que une el frontal con el maxilar, sería el pilar frontomaxilar. Si ven que une los huesos de la nariz con el maxilar, sería nasomaxilar. Y si ven que la flecha une el malar con el maxilar, sería maxilomalar bilateral, ¿no? Y la que está en la mandíbula es la rama ascendente de la mandíbula como pilar vertical. Así como hay pilares verticales, también hay pilares horizontales, ¿no? Reborde orbitario inferior, reborde orbitario superior, arco cigomático y rama horizontal o cuerpo de la mandíbula, ¿ya? Son pilares entonces verticales y horizontales, ¿ya? Las causas siguen siendo los accidentes de tránsito, muchas veces asociados al consumo de licor. Aquí, ¿no? Definición, solución de continuidad de la parte ósea, ¿verdad? Entonces quiero que vean primero esta imagen, ¿ya? Miren, este paciente les llega por emergencia, ya ha sido
tratado primero en una posta, ¿no? Rápidamente le han suturado ahí la herida, lo han curado y ya viene al hospital así. ¿Esta es una fractura abierta o cerrada? A ver, Franco, ¿la fractura es abierta o cerrada? En la imagen abierta. Abierta porque está suturada, pero Bien. probablemente esta ha sido una fractura expuesta. Mucho cuidado porque a este paciente voy a tener que cubrirlo bien con antibióticos porque probablemente está contaminada y se puede infectar. Incluso podría abrir unos puntos y colocarle un dren, porque si se infecta, prefiero que la pus salga hacia afuera que hacia adentro, ¿verdad? Entonces, es una fractura abierta. Si veo detenidamente al paciente, veo que está hinchado un ojo, pero si veo muy detenidamente, me parece que un ojo está más abajo que el otro, ¿verdad? Está como que no está muy simétrico, que digamos, aparentemente no tiene mucho, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo con una mano sostengo la parte frontal y con la otra mano sostengo la arcada dentaria superior y lo muevo, voy a sentir que está flojo, está partido. Eso me da una idea que el paciente puede tener una fractura, algún tipo de fractura de la clasificación del EFOR que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, miren, eh, este paciente aparentemente no tiene mucho, pero vamos a ir viéndolo y vamos a darnos cuenta de que sí. Si le tomamos la tomografía, miren cuáles son sus fracturas. Miren, prácticamente todo el tercio medio está fracturado y están comprometidos todos los pilares que acabo de mencionar, ¿no? O la mayoría de ellos. Por ejemplo, el pilar frontomalar bilateral está roto. Pilar frontomaxilar también está roto, bilateral. El pilar maxilomalar bilateral, roto. El pilar nasomaxilar, roto. El reborde orbital inferior, roto. Arco cigomático del lado izquierdo, roto. ¿No? Entonces, miren cuántos pilares ha roto esta fractura. Y al parecer no tenía mucho, ¿no? Armar este rompecabezas, imagínense lo complicado que es. Entonces, hay fracturas, pues, según su complejidad, ¿no? Abiertas, con minutas, desplazadas, inestables. Y yo tengo que tratar porque si no, va a quedar asimétrico y si queda asimétrico la función va a estar alterada. Dijimos en la primera clase que la simetría facial y de los maxilares tiene que ver mucho con la función y esto pasa en las fracturas también. Tengo que dejar simétrico todo. Entonces la localización puede ser tercio medio, superior, inferior. Vamos a ir por partes, ¿ya? El tercio superior, recordar que tenemos el hueso frontal. Y lo importante de recordar en el hueso frontal es que tenemos un seno frontal. Este seno frontal tiene dos tablas, una externa y una interna. Y la tabla interna está pegada ¿a qué? Al cerebro. Entonces, mucho cuidado porque puede pasar de que al comprometerse la tabla externa también puede comprometer la tabla interna y dañar la meninge. Y puede producir salida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Una rinorraquia. ¿Ya? Mucho cuidado. Entonces, no estar manipulando mucho las fracturas a nivel del hueso frontal porque puede alterarse esta tabla interna. Aquí está, ¿ve? Aquí hemos hecho un corte coronal, hemos disecado hacia adelante y hemos visto ahí la tabla externa, pero no vemos la tabla interna. ¿Cómo vemos la tabla interna? Con la tomografía, con el corte axial, como vemos en la imagen superior derecha, ¿no? Ahí vemos la tabla interna comprometida y puede estar comprometida también la meninge. Los huesos nasales, una de las fracturas más frecuentes, ¿no? Que se golpea uno, ¿no? Jugando, haciendo deporte, jugando en la casa, en labores de la casa, etcétera, etcétera. Se golpea la nariz y se pueden romper porque son huesos muy delgados. Y muy difíciles también de diagnosticar porque rápidamente se dematiza, ¿no? Se dematiza y incluso hasta las imágenes radiográficas pueden ser alteradas por la inflamación, ¿ya? Entonces, eso es uno de los más frecuentes. Las fracturas de órbita, volvemos al paciente que vimos hace un momento. Si yo le digo al paciente, mire hacia arriba, hacia la derecha, me quiere seguir y no va a poder, porque un globo ocular está bien, se va hacia el lado que yo le he pedido y el otro globo se queda atrapado porque las partes blandas
están atrapadas en el piso de la órbita. Cuando se rompe el piso de la órbita, ¿se acuerdan que les hablé de los tumores malignos del seno maxilar que se meten a la órbita porque rompen ese piso de la órbita? Bueno, igual en la fractura, si se rompe el piso por el trauma, las partes blandas del cono orbitario, vale decir grasa preorbitaria o músculos intraorbitarios, esos se hernian hacia el seno maxilar y se atrapan. Entonces el paciente cuando quiere mover el globo ocular no puede porque está atrapado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Colocar ese tipo de mallas en el piso de la órbita. Se hace una incisión subciliar, ¿no? Se aborda el piso de la órbita y se coloca la malla de sostén para que esas estructuras no se hernien hacia el seno maxilar. Ahí está el paciente, ya tratado, miren, ¿no? El globo ocular ya están casi simétricos, ¿no? Los movimientos oculares están conservados, no hay diplopía, buena oclusión. Esa es la función o el objetivo de tratar estas fracturas. Las fracturas del complejo naso-órbito-hemoidal son una de las más difíciles. Recuerden que la pirámide nasal está sobre una estructura que se llama el etmoides, y el etmoides tiene las celdillas etmoidales que son bien delgadas y cuando una vez que colapsan es bien complicado para levantarlo, ¿no? Entonces, un triángulo que tenía una base proporcional, al aplastarlo, la base se ensancha y hace que tengamos un telecanto traumático. ¿Qué quiere decir un telecanto traumático? Que la distancia entre el canto interno de un lado y el otro está aumentada, producto de que la base de este triángulo o esta pirámide nasal, la base se ha ampliado por el trauma, ¿no? Porque se ha aplastado, ¿ya? Eso es sinónimo de que tiene una fractura naso-órbito-hemoidal. Abordajes múltiples para corregir esos pilares comprometidos, ¿no? Corrección de los pilares frontonasal, reborde orbitario inferior y nasomaxilar, ¿no? Abordajes múltiples como el decía. La fractura del arco cigomático, muy importante porque el paciente puede tener pues un golpe leve, ¿no? Haciendo deporte, jugando fulbito, qué sé yo, le cae un codazo, y le produce un ligero hundimiento de el cigomático, ¿no? O del arco cigomático. Algunos pacientes dicen, no, pero bueno, así nomás, yo no quiero hacerme nada, está un poquito hundido, pero no quiero operarme. Pero lo que tenemos que evaluar nosotros es, vuelvo a repetir, parte de la simetría, la función. ¿Qué puede pasar en las fracturas de arco cigomático? Si está muy hundido, se va a pegar mucho a la apófisis coronoides de la mandíbula, que está muy relacionada al arco cigomático, porque esta apófisis coronoide está por debajo del arco cigomático. Entonces, si el arco cigomático está colapsado, es como que un puente ha colapsado y yo tengo que pasar debajo de ese puente, no me va a dejar, pues, no me va a dejar. Choca el apófisis coronoide y el paciente no puede abrir la boca, ¿no? No puede abrir la boca. Entonces, una limitación en la apertura oral que dijimos que debería ser 4 o 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, este paciente tiene esa limitación y tenemos que corregirla. ¿Cómo hacemos eso? Levantando el arco cigomático. Hay dos técnicas para levantar el arco cigomático. ¿Ya? Dos técnicas. La primera técnica es la técnica de Gillies, que es una incisión a nivel de la región temporal, ingreso, disección por planos hasta ubicar el músculo temporal. El músculo temporal tiene dos fascias, una superficial y una profunda. Me voy a ir a la fascia profunda, o sea, voy a atravesar el músculo, identifico la fascia profunda, corto la fascia profunda, ingreso por ahí con algún objeto contundente y me voy hasta debajo del arco cigomático y lo levanto en bloque. Levanto el arco cigomático y termino la cirugía. Suturo lo que he hecho y listo. Esa es la técnica de Gillies. Hay una parecida, pero que lo hacemos a través del vestíbulo de la cavidad oral. O sea, por dentro de la boca, el vestíbulo superior, hago una incisión a ese nivel, ingreso igualmente con algún dispositivo que sea contundente y me coloco debajo del arco cigomático y lo levanto en bloque y se terminó la cirugía. La primera técnica, Gillies; la segunda técnica, técnica de King. King, ¿ya? Ah, las fracturas o la clasificación de Lefort es una clasificación que ya está en desuso,
¿no? Ya no se utiliza mucho, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que conocerlas porque incluso en el CIE-10, ¿no? En el diagnóstico todavía están como fracturas tipo Lefort 1, 2, 3, porque nos dan una idea de más o menos cómo es la fractura. Recuerden que la fractura no se produce, muchas veces es muy difícil encontrar una Lefort pura, sí, Lefort 1, 2, a veces es una combinación de las tres, pero más o menos ya nos da una idea, ¿no? Lefort 1 entonces es una fractura, un trazo lineal por encima de la arcada dentaria superior, como lo ven ahí en la imagen izquierda. ¿Ya? Lefort 2 es una piramidal, como lo ven ahí, la imagen del medio, y Lefort 3 es la disyunción craneofacial. Lo vamos a ir detallando poco a poco. Por ejemplo, aquí, Lefort 1, ahí está, un trazo de fractura sobre la arcada dentaria superior, que puede ser lineal o puede ser con minuta, como ven en la parte inferior. ¿Qué pilares tengo que corregir? Maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. Ojo, ¿ah? ¿Qué pilares voy a corregir en el EFOR 1? Maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. Ahí está, una LEFOR 1, ¿no? Así se corrigen estos pilares. Incluso puedo utilizar algunos dispositivos que me lleven a una buena oclusión para tener un buen overbite, overjet, ¿no? Ya conocemos qué cosa es un overbite, overjet. Una buena oclusión, una clasificación de ángulo tipo 1, ¿no? Tipo 1, ya sabemos. Así tengo que dejarlo al paciente. Cuando hablamos del EFOR 2, es la piramidal, ¿no? ¿Qué pilares voy a comprometer aquí? El pilar frontonasal o frontomaxilar bilateral, maxilomalar bilateral y reborde orbital inferior bilateral. Esos son los pilares que voy a corregir en el EFOR 2. Igual, la oclusión manda. Siempre tengo que llevar a una buena oclusión, un buen overjet, un buen overbite, clase mordida tipo 1 de ángulo. LEFOR 3, disyunción craneofacial. ¿No? Aquí, ¿qué pilares voy a corregir? Frontonasal bilateral, frontomalar bilateral, arco cigomático bilateral. Es la disyunción craneofacial. Miren, se separa el tercio medio del tercio superior. ¿Ya? La fractura de mandíbula, tengo que aprenderme la parte de la mandíbula. Recuerden que la línea media a nivel de la mandíbula, sobre los dos incisivos, entre los dos incisivos, estamos hablando de la sínfisis, ¿no? La sínfisis. Si me voy de la sínfisis al agujero mentoniano, estoy hablando de la parasínfisis. Parasínfisis. Del agujero mentoniano al ángulo mandibular, estoy hablando del cuerpo mandibular o rama horizontal de la mandíbula. De ahí para arriba, en la rama ascendente, que dijimos que era un pilar vertical, y tenemos las dos apófisis, coronoides y el cóndilo mandibular. Entonces, puede haber fracturas a nivel de cualquiera de estas áreas, ¿ya? Importante a nivel de la mandíbula, que está traccionado por los músculos masticatorios, y generalmente este tipo de fracturas son desfavorables. ¿Qué cosa es una fractura desfavorable? La fractura desfavorable es aquella que por culpa o por contracción de los músculos masticatorios que son muy fuertes desplazan la fractura. Entonces yo voy a luchar contra esa fuerza muscular. Tengo que colocar placas de titanio lo suficientemente fuertes para que eh, sostengan eso y los músculos no lo muevan. Entonces tengo que utilizar cargas sostenidas, ¿no? Carga sostenida, o sea, placas de carga sostenida para fracturas desfavorables. Y cuando la fractura es favorable, quiere decir que no está desplazada, puedo utilizar placas de carga compartida, ¿no? Porque comparten carga muscular y carga de la misma estructura que no se ha desplazado. ¿Ya? Ojo, placas de carga compartida, placas de carga sostenida para fracturas desfavorables. Las de la mandíbula generalmente son desfavorables porque los músculos masticatorios lo jalan, pues, ¿no? El macetero, el temporal, los pterigoideos. Y tenemos que colocar placas más gruesas de carga sostenida, ¿ya? Recuerden también que lo importante en fractura de mandíbula es la oclusión. Nuevamente vuelvo a decir, tengo que llevar a una buena oclusión, tipo 1 de ángulo, ¿no? Clasificación de mordidas tipo 1 de ángulo, con un buen overbite, un buen overjet, y dejarlo ahí y ferulizarlo, ¿no? Se ferulizan con los famosos arcos de Eric. Los arcos de Eric son los que vimos aquí, estos de aquí. Esos son los arcos de Eric, se colocan por encima de los dientes, ¿no? Tanto superior y inferior, y eso me va a permitir que con algunas ligas o alambres poder fijar intermaxilarmente, ¿no? La fijación intermaxilar más o menos se realiza de
4 a 6 semanas, dependiendo de la fractura, que es cuando ya demora en consolidar el maxilar. ¿Ya? Estas son la clínica, miren cómo llegan, baleados, ¿no? Fracturas conminutas, ¿no? Miren este paciente, agarrado por una tuba, miren cuántas fracturas le ocasionaron, ¿no? Ahí está ya operado, ¿no? El diagnóstico, recuerden que para el diagnóstico puedo utilizar placas simples como frontal, puedo pedir tipo seno paranasal de Hirsch para ver el tipo axial, ¿no? Es una parecida a la tomografía axial que me permite ver arcos cigomáticos. Si quiero ver el cóndilo, puedo pedir una frontal tipo Towne, que me permite evidenciar el cóndilo, o si quiero ver mandíbula, también puedo pedir una panorámica dental para ver la mandíbula. Pero el gol estándar en fracturas es la tomografía axial computarizada con ventana ósea y con reconstrucción. ¿Por qué? Porque la tomografía no solamente me va a servir para diagnosticar, sino también para planificar. Miren aquí, con la tomografía yo hago estos prototipos, ¿ya? Estos prototipos, estos prototipos me permiten mi planificación y me permiten incluso ver los defectos que podría tener, como vamos a ver a continuación. Miren, bueno, el tratamiento lo tenemos ahí, tiene que ser todo en una sola vez, tratar de abordar todos los trazos de fractura, ¿no? No ser tan, a veces, por ser muy conservador, no evidencio bien las fracturas y no las reduzco bien y me quedan asimétricas y me quedan también secuelas. Por eso hay que abordarlas bien, ¿ya? Fijar la mandíbula, ya les dije, con placas que sean de carga sostenida, ¿no? Que puedan sostener toda esa fuerza y una fijación intermaxilar con los arcos de Eric. No, las complicaciones, aquí las tenemos. Las complicaciones, miren, este paciente fue operado en provincia. Miren cómo hay una sobrecarga de material de osteosíntesis. El arco cigomático está desplazado. Debajo de él está el cóndilo que se ha anquilosado, se ha pegado y hace de que el paciente no pueda abrir ni cerrar la boca. Entonces, ¿qué complicaciones puede tener? Hemorragia, infecciones, dehiscencias, exposición de material, ¿no? Fístulas, secuelas funcionales y estéticas también, mala oclusión dentaria, ¿no? Limitación a la apertura bucal. Ya, después de varias cirugías, le hicimos al paciente, logramos la simetría, logramos que aperture más de 4 centímetros y logramos que tenga una buena oclusión. Le reconstruimos también el párpado. Miren, aquí no tenía párpado, prácticamente estaba evolucionado todo, ¿no? Un colgajo tipo mustardé de la mejilla, se jala y se produce un párpado nuevo, ¿no? Entonces, la anquilosis es esto, ¿no? ¿Qué pasa? La articulación temporomandibular no es bien tratada y se pega hueso contra hueso y el paciente no puede abrir la boca, ¿no? Anquilosis temporomandibular. Miren este paciente, fractura por PAF, arma de fuego, se lleva toda la rama horizontal de la mandíbula. Ahí está el defecto. Les decía que la tomografía me sirve para planificar, ¿no? Planifico, veo el defecto, el tamaño del defecto y puedo sacar algún injerto. Por ejemplo, aquí injerto de cresta ilíaca, ¿no? El tamaño de el defecto, yo saco el injerto, ¿no? Este injerto es no pediculado, puro hueso, ¿no? Y más o menos es el tamaño del defecto y lo que hago después de varias horas de cirugía, de liberar esos músculos que traccionan la fractura, desfavorable, colocar la placa de titanio que ya está preformada y me sirve de guía, ¿no? Ahí está la placa ya colocada, ¿no? Y hace de que yo tengo una referencia de que mi cirugía ya está bien hecha porque la placa encajó, o sea, me sirve de guía. Ya, por eso le decía que la tomografía es importante, porque me sirve para planificar, hacer estos prototipos y las placas ya me vienen preformadas y me sirven de guía. Bien, bueno, ese es todo con respecto al tema de fracturas, traumatismos y fracturas de macizo facial. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, doctor, una pregunta, pero de uno de los anteriores temas que A ver, lo que es dime. la proptosis, ¿no? No sé cuál sería, por ejemplo, la diferencia de proptosis con los exoftalmos, o son lo mismo. Ya, el exoftalmos es el producto de que todos las partes blandas de la órbita están aumentadas de tamaño, ¿no? Producto probablemente de alguna enfermedad metabólica, ¿no? A nivel de tiroides, por ejemplo, ¿no? ¿No? El Graves Basedow, por ejemplo, produce eso, ¿no? En cambio, en la proptosis es porque algo está dentro del el globo ocular, que puede ser un tumor o puede ser
algún cuerpo extraño o algo que está haciendo que este paciente, que el globo ocular todo salga hacia adelante. Pero no es porque sus partes están aumentadas de volumen, sino es porque algo está ocupando ese espacio a nivel de la órbita y está haciendo que protuya el globo ocular, ¿no? Por eso es proptosis. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Ok, al parecer no hay más preguntas, entonces eso sería todo por hoy. Ya le he pasado ahí a Sharon las de